Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Douglas, estoy realmente muy emocionada de poder compartir contigo este encuentro. Y antes de iniciar, quisiera agradecer de manera muy especial, con gran afecto y reconocimiento al profesor Álvaro Góngora, al profesor Eduardo Serrano, al profesor Rafael Barragán, a la profesora Ana Ojeda, a la profesora Edgar Mireya Uribe, al profesor Luis Fernando Arévalo y a todos los colegas de la UIS que han estado atentos, presentes y activamente construyendo este evento. Desde luego a todos y a cada uno de los docentes de la maestría, a los estudiantes y egresados, a los ponentes del día de hoy y de nuestras sesiones previas, que han venido atendiendo de manera muy especial, atenta y cuidadosa nuestros encuentros, nuestras reflexiones y nuestras tareas. Para todos y a cada uno de los colegas, amigos y estudiantes que nos acompañan hoy, muchas gracias por su presencia. Desde luego, agradezco profundamente a Douglas poder compartir con él este espacio que nos da una oportunidad para hablar de nuestros propios trabajos de investigación en relación con los estudios en la maestría de semiótica de la UIS. Muchas gracias. Tienes la palabra, Douglas. Quisieras saludar también. Tienes el teléfono, el micrófono está cerrado. Neila, no, después de tu presentación y tu saludo, nada, redundar en lo mismo, muchísimas gracias por la invitación, no solamente al evento de hoy, sino a participar en la maestría en semiótica de la UIS, por supuesto al doctor Barragán, a Luis Fernando Arévalo, a los colegas, a las y los estudiantes que he tenido la oportunidad de dialogar con ellos creo que desde 2016, al menos en 3 cohortes. Por supuesto, muy agradecido también por la invitación, muy emocionado por poder compartir este espacio con Neila. Y además, felicitarles por la organización de este evento. Por supuesto, felicitar a la administración de la UIS, por los 30 años de la maestría, felicitar a los organizadores del Congreso Nacional y por supuesto el evento en el que se inscribe, que es este evento internacional tan importante. Entonces nada, muy complacido, muy contento y muy honrado de poder estar aquí. Muchas gracias, Douglas. Entonces, si me permites, voy a compartir el PPT que preparamos para este encuentro, para este diálogo, de manera que podamos ir conversando en relación con los temas que nos convocan hoy. Lo hemos llamado diálogo semiótico. Y hemos pensado con Douglas una serie de pequeños puntos que pueden ser objeto de una reflexión que nos ayuden a comprender cómo se conectan y se alejan dos posiciones teóricas y epistémicas muy importantes en la teoría semiótica contemporánea y en las reflexiones, desde luego, metodológicas que estamos haciendo con mucha frecuencia en este tipo de encuentros. Como ya ustedes saben, Douglas es gestor, desarrollador y un importante investigador en el tema de la semiótica adjetiva. En mi caso, estoy mucho más centrada en los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, que parece un tema muy largo y confuso, pero no lo es tanto. Mantenemos en el eje de nuestras posiciones los principios básicos de los estudios críticos y ampliamos la perspectiva al trabajo multimodal que se ha venido desarrollando desde finales del siglo pasado, los años 90, y que se proyecta hasta la fecha en los trabajos de Van Leeuwen y de Kress y otros importantes investigadores como Machin, Ledin y otros. Nosotros tendremos en este encuentro, en la última sesión, a Van Leeuwen y a Carey Jewett, dando un campo de estudios que se hace cada vez más importante. Nuestras reflexiones estarían entonces centradas en estos 3 puntos.
perspectivas, puntos de encuentro y nuevas rutas, discurso y cognición, puntos de vista, derroteros, núcleos y perspectivas. Cuando hablamos de los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, sin duda partimos del concepto de discurso, entendido como una acción, como un uso concreto social donde todos los sistemas sígnicos de los que dispone una sociedad se entretejen a propósito de garantizar formas de acción e interacción social. Interdisciplinaridad, es más, a la transdisciplinaridad, en donde sin duda, para el caso de los estudios críticos del discurso multimodal, se vuelve fundamental comprender que el discurso materializa los distintos tejidos semióticos de los que dispone una cultura en la construcción de una unidad de significado. De esta manera, nosotros tenemos que explicar no solamente cómo hacemos uso de esos tejidos sígnicos, sino sobre todo cómo y por qué lo hacemos y a efectos de qué lo hacemos, usando unas herramientas tecnológicas que hacen posible la socialización de esos discursos. De manera que parto de estos dos puntos que me parece que son fundamentales para poder ubicarnos en la perspectiva. Ahora le doy la palabra a Douglas. Pienso que las personas asistentes quizás están viendo la diapositiva, ¿no? Son dos punticos, ¿no? Voy a tomar la palabra que acaba de decir Neila a propósito de los usos. Nosotros usamos signos, usamos sistemas, nos vemos entretejidos como personas a sus efectos, a sus condiciones. El punto inicial de la semiótica agentiva tiene que ver precisamente con el uso, porque el uso de algo, de cualquier cosa, de un aparato tan sencillo como puede ser un pocillo hasta cosas muy complejas. Todo uso presupone el objetivo de ese uso, objetivo entendido en un sentido técnico como un tipo de resultado. Entonces, ¿cuáles son precisamente un poco los objetivos con los que se usa algo? Cuando se usa algo hay una serie de compromisos en ese uso, hay una serie de aceptaciones en ese uso y se apunta a un tipo de resultado en los diferentes usos, bien sea incluso que sean cosas para sencillamente admirar o cosas con un impacto instrumental importante. Entonces, lo que nosotros hicimos, este primer punto, es que antes de preguntarse por los objetos de uso, los signos de uso o las condiciones discursivas, nos preguntamos por cuáles son las condiciones bajo las cuales los agentes y las agentes usan esos elementos, esos signos, esos objetos, esos espacios, y allí se establece entonces la condición más básica, que es la relación entre agentes y esos objetivos con los cuales se usan las cosas. Entonces la pregunta por los signos se responde después de preguntarse qué son, cómo son, bajo qué condiciones se establecen, cuáles son sus construcciones, sus situaciones, su momento histórico a agentes. Y para poder responder qué son, cómo son, en qué condiciones crecen, cuáles son sus condiciones y demás, agentes, nos nutrimos de cierta clase de disciplinas. Por supuesto, de la tradición semiótica, sobre todo de la tradición norteamericana, propuesta por Charles Peirce, pero también por otras tradiciones como la fenomenología, lo que nos dicen ahora las ciencias, las llamadas ciencias cognitivas, incluyendo psicología del desarrollo y, por supuesto, la lingüística cognitiva, la semántica cognitiva, pero pues esto desde un punto de vista, digamos, puramente cognitivo, pero la cognición es parte de la cognición social, que tiene unas condiciones y unas contingencias históricas que para todos es importante. Entonces, ese es como el punto
de la semiótica ejecutiva, preguntarse antes que por los signos, por los agentes y ver cuáles son sus condiciones para ver por qué usamos, cómo usamos, cuál es el alcance que tenemos en ese uso. Ahora le doy la palabra a Neila. Gracias, Douglas. Efectivamente, ya hemos agotado ese primer punto que se llama perspectivas, puntos de encuentro y nuevas rutas, y esperamos que todos los participantes estén, digamos, formulándonos ya algunas preguntas sobre los puntos de convergencia y los puntos de divergencia que están cruzando estas dos maneras de abordar los signos en el lenguaje y desde el lenguaje. El siguiente punto lo hemos titulado hoy. Sí, discurso, cognición, puntos de vista. Aquí hay un asunto muy interesante porque el tema de la cognición es un asunto que ha preocupado por muchísimo tiempo a los estudiosos del lenguaje. En el caso de los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, partimos de los fundamentos básicos de orden cognitivo que se han desarrollado en la escuela clásica, que ya ha desarrollado ampliamente de Van Dijk. Bueno, a partir de ahí nosotros hemos venido articulando todos los principios que están relacionados con las teorías de las representaciones sociales, de las representaciones mentales en el orden individual, de las representaciones culturales en el orden colectivo más específico, en el marco de una cultura muy concreta. De manera que el tema de la relación entre discurso y cognición, sin contar que Van Dijk está proponiendo una tríada que mantenemos vigente y que no se aísla del tema de la cognición, que tiene que ver con las relaciones con la sociedad, que tienen que ver con la estructura misma del discurso y las maneras como se conectan tres tipos de formas o estructurales de relación. Lo que tiene que ver con las sociedades, lo que tiene que ver con los discursos y lo que tiene que ver con los procesos mentales. De manera que en este marco nosotros podríamos estar haciéndonos las clásicas preguntas que se hacen los estudios críticos del discurso en general y particularmente cuando estamos hablando de los que tienen carácter multimodal y multimedial, que son mucho más frecuentes hoy que hace un poco de tiempo, cuando todavía no teníamos la internet y otros recursos tecnológicos disponibles. Una de esas preguntas que es clásica en las teorías de los estudios críticos es cómo el poder en el discurso influye en las mentes y las acciones de los grupos menos poderosos y cuáles son las consecuencias sociales de ese control social, que además generan formas de desigualdad, injusticia, marginalidad, etc. ¿Cómo podemos controlar los grupos poderosos del discurso? ¿Y en qué contexto? Particularmente cuando estamos hablando de las maneras como circulan los discursos públicamente, cuando se convierte en discurso público. Entendiendo por discurso público ese que se produce de manera muy concreta a efectos de generar formas de conocer y percibir la realidad social que vivimos diariamente. ¿Cuáles son las propiedades de los discursos de los grupos, las instituciones, las organizaciones que se ubican en lugares de poder, de manera que esos discursos porten una serie de propiedades que llegan a constituirse en formas de abuso de poder? Esas preguntas que estaban pensadas en los estudios críticos del discurso fundamentalmente para el uso de lengua en cualquiera de sus niveles, lo extendemos en los discursos multimodales y multimediales a las maneras como los sistemas semióticos contribuyen en una u otra forma a la construcción de recursos que son susceptibles de ser reconocidos como unidades capaces de materializar esos fenómenos de orden sociocognitivo y discursivo, desde luego. Pero no solamente los recursos, entendemos que ese tejido de recursos semiótico-discursivos construyen tejidos mucho más amplios, que es lo que llamamos las estrategias discursivas. De manera que explorar en esa dimensión mucho más amplia y que tiene que ver
no solamente con las maneras como está construido semióticamente el discurso, sino cómo está socializado, soportado y distribuido socialmente, es un punto fundamental en estas reflexiones. Te doy la palabra, mi querido Douglas. Gracias, Neila. Un poco también para mirar los puntos de encuentro, digamos, lo que quisiera yo en este momento decir es que en el desarrollo de la teoría hay como una serie de momentos. Hay un primer momento en el que cuando hablamos de agentes, lo primero que hicimos fue intentarlo verlo desde un punto de vista ontogenético, es decir, cómo hay un desarrollo de individualidad y de subjetividad en ciertas condiciones cognitivas. Y aquí cognición, para ser claros, involucra lo que se conocen como las funciones ejecutivas, funciones como memoria y atención, emoción, por supuesto, cómo se constituye el lenguaje, acción. Esto tiene unos compromisos tanto filosóficos como teóricos como metodológicos, pero mi punto es que es un primer momento como de cómo se constituye un agente o una agente, en tanto que agente a la hora de habitar un mundo. Es decir, hay una relación entre la condición de dar sentido y la relación con los demás, y esto tiene pues contextos en los cuales pues socializarse de cierta manera involucra tener compromisos tanto axiológicos como políticos como sociales vinculados a esos contextos. Entonces, eso es un momento. El otro momento es el momento que vincula la cognición con la acción. Un poco la idea es que dependiendo del tipo de cognición que la gente tiene, pues eso subdetermina el tipo de decisiones que toma y por tanto el tipo de acciones que lleva a cabo. Por supuesto, esas acciones tienen efectos de cierta manera lo que estamos todos y todas sujetos es a los efectos tanto de las acciones de los demás como de las decisiones de los demás, como de los objetos que habitan que habitamos en el mundo y que pues de alguna manera también usamos y nos interrelacionamos. En este sentido, a pesar de que de esa manera se define cognición, pues estamos siempre sujetos a las condiciones de cognición social también, que son la cognición social que involucra, por supuesto, comunicación y tanto a nivel individual o en dual o plural como a nivel más colectivo, pues involucra por una parte aquellos efectos propios de la comunicación, pero además el terreno en el cual eso surge y a nivel colectivo, pues entonces hay toda una distribución de las condiciones en las cuales la cognición actúa en términos de las acciones, bien sean individuales, colectivas y demás. Por supuesto, esto involucra ya en un tercer momento en el que hay un terreno común donde hay condiciones que no siempre son iguales o condiciones impares, pero que nos permiten a nosotros incorporar de alguna manera la relación que hay entre sentido y poder. Y de esta manera podemos estar vinculando condiciones como lenguaje y memoria colectiva, por ejemplo, vía las narrativas que se aprenden desde las primeras socializaciones hasta cosas mucho más complejas, las agendas conjuntas o las agendas plurales, que son objetivos que se tienen bien sea temporalmente o en tiempo extendido, agendas colectivas, bien sea para reclamos o para más bien que tengan como condiciones de opresión a otras personas. Y por supuesto aparece esta idea como la institucionalización de los efectos de la acción en la manera en que se procede a interactuar entre las personas mediadas por discursos institucionales normalmente hegemónicos cuando hacen parte de circuitos. Entonces es como un poco la idea para, digamos, tener una interrelación con lo que propone las investigaciones de Neila, como desde algo que parece ser como muy cognitivo individual, en realidad uno puede proponerlo y empezar a integrarlo a la red de interacciones sociales propiamente dichas.
Bueno, el tercer punto, y ya vamos cerrando, lo hemos titulado Derroteros, Núcleos y Perspectivas. En relación con este punto, nosotros hemos encontrado... Si quieres, creo que te devuelves una diapositiva, Neila. Sí, tienes razón. Okay. Perdón. Gracias. Hemos encontrado que tenemos unos encuentros interesantes que nosotros hemos sintetizado en los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial en una serie de marcadores, en una serie de propósitos, en una serie de conceptos que puestos en relación dan cuenta de esa búsqueda de tejer todos los factores, todos los niveles de análisis, tanto del orden micro como del orden macro, cuando hacemos análisis para poder abordar de una manera cada vez más explicativa los fenómenos que nos corresponde analizar para poder dar cuenta de cómo funciona una sociedad en particular. Entonces, en primer lugar, nos interesa abordar problemas sociales concretos en una cultura concreta, es decir, estamos ubicados sociohistóricamente de manera que sea viable la comprensión en todas las dimensiones de la problemática que intentamos explicar. Por otra parte, nos interesa mantener vigentes todo el tiempo cómo se están produciendo las relaciones de poder, teniendo en cuenta que siempre las relaciones de poder se ejercen discursivamente, esencialmente discursivamente. Entendiendo que el discurso es mucho más que el uso de lengua, ¿no es cierto? Que está plasmado en signos de distinto orden, desde una pieza musical, pasando por la presencia de un ruido, hasta una textura, como lo vamos a ver más adelante en este encuentro con la profesora Carey, y cuando, por ejemplo, usamos el color o las formas o las imágenes, etc. El discurso siempre representa fenómenos sociales, el discurso siempre construye un trabajo ideológico, los sistemas de ideas circulan discursivamente, se reproducen discursivamente, se transforman discursivamente. Tiene un valor histórico, establece una relación clave entre la sociedad y hoy la sociedad mediatizada. El discurso es básicamente una apuesta por permitirnos hacer apuestas de carácter interpretativo y explicativo a través de unos procesos que reconocen el funcionamiento del sistema sísmico en general. Y como lo ha dicho ya extensamente Douglas, el discurso es acción social. Cuando nosotros hacemos esa búsqueda de relaciones, ¿qué detectamos? Hice aquí un breve ejemplo, muy superficial, bastante pobre, para no extendernos demasiado, pero buscamos todos los marcadores visuales, tanto de orden verbal como gráfico, para referirnos solamente a un fenómeno. Estoy pensando en una noticia, por ejemplo. Pero podríamos pensar en otras cosas donde probablemente se implican muchas más cosas. Pensemos, por ejemplo, que una noticia, además de tener que recuperar marcadores visuales y verbales, tenemos que recuperar marcadores sonoros. Tenemos que recuperar marcadores de textura o probablemente de olor, ¿no? Entonces, esas maneras de acercarnos al discurso es lo que nos va a permitir establecer unas categorías y empezar a abordar el discurso en todas sus dimensiones semióticas. Esa es la propuesta. Todo esto no puede ser una lista como la proponemos aquí, es un conjunto de relaciones que se entrelazan y que nosotros como analistas descomponemos para volver a armar en el propósito de hacer un proceso explicativo. Te doy la palabra. Gracias, Neila. A propósito de la idea de derroteros, núcleos y perspectivas, un poco es como en qué estamos ahora y hacia dónde vamos. Lo que estamos ahora es esto que llamamos modelo de semántica agentiva. Voy a tomar el ejemplo que propone Neila a propósito de una noticia. El modelo de semántica agentiva intenta recuperar, por ejemplo, cómo las personas como ustedes o como nosotros, cualquier persona, tiene que ver con los modelos de tiempo, ¿no?
el procesamiento temporal. Cuando a uno le dicen un año, pues una cosa es el tiempo que se demora procesando la expresión de un año y otra cosa es el tiempo concebido de un año. Entonces necesitamos tener un modelo sobre cómo procesamos tiempo, cómo procesamos, por ejemplo, en el tiempo los espacios, cómo procesamos en el tiempo las emociones, cómo procesamos dinámicamente en tiempo real, por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, cuando escuchamos una noticia, cuando lo que sea, cómo hacemos eso. Y eso tiene una serie de condiciones. Eso tiene una serie de condiciones que involucran, por ejemplo, si la noticia se presenta y uno se alinea o no se alinea con lo que la noticia presenta, es decir, la atención. La atención, una cosa muy importante es, esto lo saben muy bien quien hace publicidad, y es que si se pierde la atención no se puede perder más porque pues pasó el sentido. Entonces, eso es como parte de lo que estamos ahora en los muy diferentes niveles en los que se puede dar sentido. El modelo semántica intenta incorporar elementos que son de orden temporal, espacial, kinético-perceptual, afectivo, intercorporal. Esto involucra aplicaciones a ámbitos multimodales, es decir, como son agentes reales quienes dan sentido, pues no se da sentido como un momento sonoro, un momento afectivo, un momento visual, sino que todo hace parte de una dinámica casi gestáltica en donde todo se está procesando. Si no al tiempo, por lo menos tiene efectos que son a largo y a corto plazo intermodales. La otra cosa en la que vamos a trabajar ahora tiene que ver mucho con lo que está diciendo Neila. En la primera etapa nos dedicamos a mirar la relación de agentes con el uso de signos y uso de objetos, pero ahora estamos en condiciones de preguntarnos, bueno, estos objetos, estos signos que aparecen, quién los produce, por qué los produce, a quién beneficia que los produzcan, cómo circulan, quién los circula, quién se beneficia de que se circulen, por qué se circulan así, cuando circulan, qué compromisos hay por parte de quien los acepta, qué compromisos hay por parte de quien los promueve, etcétera. Y eso nos permite entonces entrar en una dinámica en la que la interacción social y sobre todo los circuitos institucionales son importantes. Por supuesto, preguntarse por eso es preguntarse por los efectos, y en particular los efectos de poder que tienen las acciones. En un sentido muy básico, pues una relación de poder se establece cuando una persona hace que alguien más modifique sus condiciones de agencia, es decir, sus condiciones para actuar. Y esto puede ser tanto productivo como puede ser también lesivo, y puede ser individual, pero también puede ser colectivo. Cuando se trata de algo colectivo, como son los efectos discursivos, que normalmente son efectos colectivos públicos, pues hay muchas maneras, incluso heterogéneas, en las que esos efectos se pueden dar, se pueden recibir o se pueden resistir también. Entonces, también esto lo que involucra es que los efectos de sentido, que son efectos de poder, también tienen efectos en la subjetivación, bien sea de alguna manera para hackearla y para ponerla al servicio de ciertos intereses, o también son formas en que la subjetividad misma puede también resistir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son puntos de encuentro en los que la circulación del sentido, la circulación del poder y las condiciones de subjetividad, muy en una línea Foucaultiana, se van articulando entre sí para dar cuenta precisamente de esto que se está proponiendo, y esperamos que a futuro tenga más aplicaciones.